Quisieran ser tan amables de abrir su Biblia, por favor, en la carta a Filipenses capítulo 2. Veremos los versículos del 5 al 11. El tema que veremos es el siguiente: Jesús es ejemplo supremo de humildad. Dice ahí Filipenses, Pablo escribiendo mediante la obra del Espíritu Santo, inspirado por él, dice: haya pues en ustedes este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Oremos a Dios. Señor, te damos gracias, Padre, por tu amor y Señor, por tu deseo de que tu iglesia pueda comprender cada una de estas palabras escritas desde tu corazón para tu iglesia, en ese tiempo en Filipos, pero en este tiempo para nosotros. Señor, que tu Santo Espíritu pueda abrir nuestros ojos, pueda hacer sensibles nuestros corazones. Señor, que puedan, Señor, actuar tu palabra de acuerdo a tu propósito y tu voluntad. Toda palabra tuya es limpia, toda tu palabra, Señor, es pura, y necesitamos la pureza, la limpieza, pero sobre todo, Señor, que eso nos lleve a glorificar y exaltar tu santo y bendito nombre. Dios, permítenos en esta mañana, al ponernos a tus pies, a la luz de tu palabra, Señor, permítenos, al estar escuchando tu palabra, tener la actitud como María, al estar escuchando en un acto de adoración, en un acto de exaltación, en un acto, Señor, que pueda traer gloria a tu santo nombre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues Filipenses 2, como vimos el día de ayer, Pablo exhorta a los filipenses a adoptar la mente de Cristo Jesús mediante esta cuestión del sacrificio humilde de nuestro Señor Jesucristo. Su perspectiva central y su mentalidad central para nuestra vida es muy importante en nuestra vida cristiana. Por eso, en este pasaje que estamos leyendo de Filipenses 2, versos 5 al 11, es importante considerar todo a la luz de la cruz de Cristo. Como mencionaba el día de ayer, Pablo lo que hace ante las desavenencias, ante los conflictos, ante las dificultades que había en la iglesia entre la carnalidad, Pablo lo que hace es colocar la cruz de Cristo en el centro de la congregación, y debe de ser lo mismo también para nosotros. El Señor tiene que mostrar primero la cruz en nuestra vida personal, luego tiene que ser mostrada la cruz en nuestra vida familiar, luego tiene que ser mostrada la cruz en nuestra vida congregacional, y esa cruz tiene que ser anunciada en el mundo. Así que el apóstol Pablo trata de mostrar esta cuestión de la cruz de Cristo y su exaltación, y sin embargo tenemos que irnos de una manera muy despacio para poder caminar, porque algunos eruditos dicen que estamos caminando por tierra santa, pero la verdad es que las escrituras, cualquier pasaje de las escrituras que tomes, tienes que caminar de manera cuidadosa para con ella, siempre que leamos la palabra de Dios. Entonces, cuando miramos un aspecto de la cruz, como lo estamos viendo en este pasaje, tenemos que ver aquello lo que menciona el doctor o el teólogo Donald Carson, que hay 5 perspectivas desde la cruz que se deben de ver. Y la primera perspectiva es que esta perspectiva se ve desde la perspectiva de Dios. Tenemos que ver la cruz desde la perspectiva de Dios. Es decir, que Jesús murió por nuestros pecados en la cruz. Dice que Él es nuestra propiciación de nuestros pecados, y dice no solamente de los nuestros, sino también de las de todo el mundo. Número 2, tenemos que tener la perspectiva de Cristo, porque Cristo
obedeció plena, completamente a Dios, a su Padre, de manera perfecta. Y él dijo, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Jesús cumplió la misión del Padre del poder decir que él daba su vida en rescate por muchos. Así que la tercera perspectiva que debemos de tener es que la cruz se ve desde la perspectiva también de Satanás, porque la cruz significa no solamente la muerte del Hijo de Dios, sino la derrota de Satanás. Él ha sido vencido y ha sido derrotado. Nuestro acusador, aquel que había puesto las acusaciones sobre nosotros, se nos dice en las Escrituras que el acta de decretos también fue colgada en la cruz. No solamente nuestros pecados, sino todas aquellas acusaciones que estaban en nuestra contra. Número 4, tenemos que verlo desde la perspectiva del pecado, porque en la cruz es el medio por el cual se paga toda nuestra deuda. No hay deuda. Si usted está en Cristo Jesús, no hay deuda que tenga para con Dios en cuanto al pecado. Hemos quedado libres de la condenación. Hemos sido justificados por medio de la gracia de Dios, por medio de la cruz de Cristo. Cristo pagó la deuda de nuestro pecado. Y número 5, dice Donald Carson, que debemos de verla desde nuestra perspectiva. Es decir, que cuando nosotros reconozcamos estas verdades, atesoramos estas verdades acerca de su amor y su justicia, como la vida, la muerte, su resurrección, su victoria sobre Satanás, sobre el pecado y el mundo, debe de provocar en nosotros una humildad y un reconocimiento de la gloria de su nombre. Así que en base a este telón de fondo que tenemos de la perspectiva de la cruz, debemos de ver nosotros cómo este ejemplo que se da aquí en Filipenses 2 de Jesús debe de ser un marco para nosotros en cuanto a la mentalidad que necesitamos como iglesia. Ahorita que estaban mencionando en las preguntas, ¿no?, que se estaban haciendo, yo decía, me están predicando lo que voy a hablar. Ya para qué paso, ¿no? Pero la verdad es que si se fijan en cada uno de los cantos, en cada una de las oraciones, en cada uno de los mensajes, estamos tratando de recordar lo mismo, que Cristo murió por nuestros pecados, que nuestra vida siempre tiene que girar en torno a Él. ¿Sí se han dado cuenta de eso? No estamos dando algo nuevo, pues. Pero realmente necesitamos estar recordando esto porque lo que el apóstol Pablo quiere es que contemplemos este sacrificio o este ejemplo de humildad que tuvo nuestro Señor Jesús. La pregunta es si en nuestra vida cristiana, ¿qué es lo que estamos contemplando nosotros? ¿Nos contemplamos a nosotros mismos? ¿Contemplamos a otras personas? ¿Contemplamos la vida secular o la vida cultural de nuestro mundo? ¿O estamos realmente detenidos para contemplar la gloria, la belleza y la grandeza de la cruz de Jesús? Por eso es que no solamente necesitamos el ejemplo de Jesús, también necesitamos su muerte y resurrección. Porque muchos han dicho, no, pues en estos días dicen, no, pues que Jesús fue un gran maestro, Jesús fue un gran mártir, pero la verdad es que no fue así. No fue así, porque todo lo que él hizo fue para cumplir la voluntad del Padre, pero fue también para la remisión de nuestros pecados y que nosotros tengamos una relación completa con Dios por toda la eternidad. Así que mi tarea en esta mañana es darles al menos 3 cosas a ustedes. Número 1, en el versículo 5 quisiera tratar acerca de la mente de Cristo. En el punto 2 quisiera que veamos en los versículos 6 al 8 la humildad de Cristo. Y por último, en los versículos 9 al 11 veamos la exaltación de Cristo. Está muy sencillo el bosquejo, pero no la palabra. ¿Verdad? Está muy sencillo, está muy rápido de que podamos memorizarlo. La mente de Cristo, la humildad de Cristo y la exaltación de Cristo. Vayamos con la primera. En el versículo 11 dice, haya pues en ustedes este sentir que hubo también en Cristo Jesús.
no podemos vivir, no podemos tener un sentir en Cristo Jesús si no vivimos a Cristo. Sin Cristo no habrá vida cristiana. No habrá un deseo, no habrá una pasión, no habrá un amor, no habrá algo que te pueda impulsar a caminar en base a la voluntad de Dios. Podrás mover un garrafón, podrás mover una silla, podrás mover una mesa, pero tarde o temprano te vas a frustrar si eso te da valía a ti. Nosotros movemos las cosas, nosotros hablamos las cosas, nosotros aconsejamos a las personas en base al sentir que ha puesto Cristo Jesús dentro de nosotros. Pocas palabras, lo que está dentro de nosotros es lo que va a salir en los momentos de la necesidad que está frente a nosotros. Eso es lo que dice aquí el texto al empezar. Que haya pues en ustedes este sentir que hubo en Cristo Jesús. Es una actitud que tuvo Cristo. Es una forma de pensar que condiciona los sentimientos. Oye, necesito que vayas a visitar a tal persona, pero es que no me siento bien. ¿Cuántas veces no se ha escuchado eso? Ahorita no me siento a gusto, no me siento tranquilo. En una ocasión iba a compartir, la primera vez que iba a compartir en la congregación, y mi pastor se paró a un lado de mí y me dijo, ¿ya estás listo? Me dijo, compartir. Y le dije, la verdad, no me siento listo para compartir. Y me abrazó y me dijo, pídele perdón a Dios, porque no se trata de sentir, se trata de creerle a Dios. Hermanos, lo que hacemos nosotros es un acto de fe, pues. Si Dios nos está diciendo algo, es porque algo se tiene que realizar en base a lo que Dios ya ha dicho para que lo hagamos. Entonces no es una cuestión de solamente los sentimientos. La exhortación es tan firme aquí que se utiliza un verbo imperativo. ¿Sí saben lo que es un imperativo, no? Es un mandamiento. A la vez que el presente lo hace totalmente continuado. Es de adoptar la forma de pensar de Jesús. No es para alguna ocasión, sino para en todo momento. Es decir, que en cada ocasión, en cada situación, en cada circunstancia, nuestro pensar, nuestra actitud debe de ser como la de Cristo Jesús. Ahora, este mandamiento, y lo he dicho yo en algunas ocasiones, la vida cristiana no es difícil. Vivir la vida cristiana no es difícil. Vivir la vida cristiana es imposible. Necesitas la obra, la intervención del Espíritu Santo en tu vida y en mi vida. Necesitamos que Él obre en nosotros para poder hacer su soberana y preciosa voluntad. En nuestras fuerzas no lo podemos hacer. Así que el verso que está tratando de decir Pablo está diciendo, tengan continuamente en ustedes el sentir de Cristo Jesús. No solamente en la congregación, no solamente en un grupo de oración, no solamente cuando te pidan en una reunión de oración o en un grupo de estudio, no, sino que en cada y continuamente situación que tú tengas y yo tengamos, podamos demostrar esa actitud. Porque la medida de la humildad no está en otras personas. La medida de la humildad está en Cristo Jesús. Porque si yo te me pusiera a decir, ¿saben qué, hermanos? Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Desde ahí ya estoy entrando en soberbia, ¿verdad? Pero Jesús sí puede decir eso. Y sí, como cristianos somos llamados a imitar su ejemplo. A mí me sorprende cuando dicen las personas, es que yo no puedo decir lo que dice Pablo. Pablo dijo, sean imitadores de mí, así como yo imito a Cristo. Y yo les digo, si no tienes el valor de pararte y decirle a la gente, imítame como yo imito a Cristo, tú necesitas a Cristo. Porque es una realidad, si el Espíritu Santo lo está poniendo y se está mostrando para nosotros, es porque es una realidad que a nosotros imitar a Jesús, podemos también que otros vean
cómo se está viendo la realidad del cristianismo en nuestra vida. Eso es prácticamente lo que hacemos. Amamos a Dios y se traduce, ese amar a Dios se traduce en amar a los demás, pues. La gente no puede ver a Dios, pero lo ve en la comunidad de los hermanos. Así que el apóstol Pablo está elogiando la actitud de Cristo para estimular la humildad y la unidad entre sus hermanos en la congregación de esta iglesia en Filipos. Él está escribiendo sobre la unidad en la iglesia que solamente se puede obtener cuando adoptas una mentalidad humilde similar a la de Cristo. Ahora este pasaje que estamos tratando de ver, del versículo 5, algunos dicen que pertenece a un himno de la iglesia y que fue incorporado durante algunos años después. Pero realmente para algunos estudiosos lo que es este pasaje contiene más bien una confesión de fe, que es un himno, un pasaje totalmente cristológico donde se exalta la gloria y la grandeza de Dios. Y mientras nos preparemos para tener esta actitud como la de Cristo del versículo 5, quisiera que usted se haga las siguientes preguntas. Yo sé que no es un taller, pero quiero que se haga las siguientes preguntas. ¿Es esta mi actitud, mi modo de pensar como el de Cristo? ¿Es esta mi forma de vida? ¿Busco obtener, solo recibir, pero no de dar? ¿Es esta mi mentalidad o es esta nuestra mentalidad como comunidad? ¿Somos conocidos por la humildad y la compasión como iglesia? Son preguntas que usted se tiene que hacer. Son preguntas que usted tiene que hacerse, porque si no nos hacemos este tipo de preguntas, lo que va a hacer el mensaje es entrar por un oído y va a salir por el otro oído. Por eso tenemos que reflexionar en cada palabra y en cada mensaje que se esté dando, porque es la palabra de Dios. Y donde no lo estemos haciendo, pues es venir en humildad con el Señor, y el Señor en su gracia nos perdona cuando lo confesamos que no estamos haciendo lo correcto, y Dios nos impulsa para poder seguir adelante. Desde ahorita les digo, no hay congregación que sea perfecta. No hay congregación que esté viviendo en humildad, en gozo, en alegría. Cada congregación tiene personas con luchas, con dificultades, con pecado, ¿verdad? Pero cada quien las está librando. Entonces el mensaje para ustedes en esta mañana tiene que ver con la sencillez y la humildad de Jesucristo. Ese es el punto número 2. La humildad de Cristo se ve en los versículos 6 al 8 y ahí se divide en 3 partes. En los versículos 6 al 8 podemos ver su renuncia humilde, su encarnación humilde y su crucifixión humilde. La renuncia humilde lo vemos en el verso 6, donde nos dice ahí que el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Pablo no estaba haciendo un tratado cristológico, Pablo no estaba haciendo un tratado teológico aquí. Pablo estaba hablando de una realidad que él había recibido en su propia vida y que era necesario transmitirlo a la siguiente generación. Pablo estaba hablando de la unión acerca de la limitación y la humillación que tenía Cristo o que tuvo Cristo, para ejemplificar únicamente la necesidad que habría en la iglesia de esta manera, de esta humildad. Estaba careciendo de esta humildad. Así que es necesario prestar atención a una palabra clave en este versículo, porque él dice, el cual siendo en forma, esta palabra forma, al menos lo ven en 3 sentidos algunos. Es una expresión de carácter específico. Es un ser íntimo que se exterioriza, pero que es una realidad absoluta, que se contrasta con forma como ejemplo de algo exterior, de lo que significa apariencia. La segunda cosa es que el contexto posterior, donde se ve la palabra forma, hace referencia al siervo
ya que designa la naturaleza humana de Jesucristo en misión de su servicio. Entonces prácticamente lo que está hablando aquí es que hay varias formas, y la tercera forma es que en todos los escritos paulinos el uso de la palabra forma habla de algo íntimo, personal y estable. Es decir, que el cual estando en la forma de Dios, en esa majestuosidad de la Trinidad, que aún nuestra mente tan finita es algo tan incomprensible para nosotros, era algo tan íntimo, tan personal y tan estable, que contrasta grandemente contra toda forma que podamos ver físicamente en nuestras vidas. Así que, como dice aquí el texto en 2 de Corintios 8:9, porque ya conoces la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a ustedes se hizo pobre, siendo rico, para que ustedes con su pobreza fueran enriquecidos. Ese es un versículo que a veces se saca de contexto porque lo sacan para poder decir que tú puedes adquirir riquezas, pues. Pero la verdad es que aquí está hablando de cómo la gracia de Jesús, cómo Él se hace en esa condición, no de abandono de su deidad, sino de la limitación prácticamente de su privilegio divino que tenía. Nosotros no podemos, humanamente hablando, no podemos ni siquiera ver toda la magnitud de la relación que tenía el Padre con el Hijo y el Espíritu en la eternidad, antes de la fundación del mundo. Todo lo que hablamos aquí, lo que vamos a ver aquí, es algo que nos debe de llevar al asombro, porque es un misterio prácticamente. No hay lenguaje, no hay palabras que podamos ni siquiera describirlo, pero sin embargo tratamos humildemente de acercarnos a este texto, porque la forma de Dios que Él tenía tampoco se puede considerar como una mera renuncia a su condición gloriosa. Porque algunos dicen, no, pues es que Jesús dejó su condición como si fuera un vestido, se lo quitó y luego se lo volvió a poner. Él renunció prácticamente. Él renunció prácticamente a toda forma de privilegios que él tenía. Pablo afirma que Cristo existía en la forma de Dios y solo existía en la forma de Dios siendo Dios. Eso es lo que los primeros cristianos batallaron con aquellos que estaban sacando sus propias doctrinas. Por eso escribió el apóstol Juan su primera carta, escribió el Evangelio de Juan hablando de esta cuestión, de que aquello de lo que los filósofos, aquellos que Heráclito de Éfeso pensaba que había encontrado dentro de sus razonamientos acerca del verbo, este verbo que está en las alturas, este ser, decía él. Pero este ser, si lo llegamos a pensar como un ser divino, entonces tenemos que declarar como una deidad. Y ellos luchaban con esos razonamientos. Y fue Juan cuando Dios lo levantó, y Juan escribe su carta diciendo que en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo es Dios. Si tú lees la primera carta de Juan, tú vas a ver que es una defensa en contra de aquellos que luchaban y decían que rechazaban tanto la divinidad como la humanidad de Jesús. O sea, no es nada nuevo lo que está pasando hoy en nuestros días también. Pero en aquel entonces, Pablo lo que está diciendo es, este que tenía forma de Dios era Dios. Juan, Pablo y los demás apóstoles lo mencionaban de una manera que pudiéramos ver la deidad del Hijo de Dios, el cual siendo en forma de Dios no puede expresarse esta verdad si no tenemos nosotros en cuenta su preexistencia, porque no es algo temporal, sino realmente relacional. Es decir, no solamente, como decía ahorita, no solamente fue algo que se quitó y se lo volvió a poner,
sino que era la misma esencia de su gloria. Dios le constituye a él y él constituye a Dios, y en su eterna relación con el Padre y el Hijo forman esa unidad, lo que llamamos esencia. La historia de la iglesia está plagada de debates acerca de esto, pero en el año 325, en el Concilio de Nicea, hubo una declaración porque se levantó un hombre llamado Arrio. Ese hombre se levanta y dice que Jesús no era Dios, no era divino, que era solamente humano. Atanasio se levanta y hacen ellos una defensa del evangelio y hacen una declaración o una confesión de fe. Y ellos dicen: creemos en un Señor Jesucristo, el unigénito Hijo de Dios, engendrado del Padre antes de todos los mundos, Dios de Dios, luz de luz, Dios mismo de Dios, engendrado, no creado, siendo de una misma sustancia con el Padre, porque en todas las cosas fueron hechas. Yo leí hace algunos días, leía que el doctor Lloyd Jones decía que no hay herejía nueva en nuestros días. Toda herejía que surja, o sea, toda falsa enseñanza que surge hoy en día, ya fue tratada en los primeros siglos. Por ejemplo, el lebionismo negó la naturaleza divina de Cristo. El arrianismo negó la plenitud de la deidad de Cristo. El docetismo negó la humanidad de Jesús. El apolinarismo negó la plena humanidad de Jesús. El nestorianismo, que anda muy en boga en las redes ahorita, negó la unidad de las naturalezas en una persona. De tal manera que cada doctrina, falsa doctrina, que quiera oponerse siempre a Cristo, ya fue juzgada por las confesiones de fe que tenemos a lo largo de los siglos, a lo largo de la historia. Así que Pablo pasa de la preexistencia de Cristo, el cual siendo en forma de Dios, pasa a la renuncia voluntaria. La renuncia de sus derechos que le son naturales como Dios. En él, dice Pablo en Colosenses 2:9, en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Pero la decisión de Jesús de no mantener a cualquier precio la expresión gloriosa de su deidad tuvo que haberse tomado esa eternidad cuando se estableció el plan de redención. Imagínense en el momento en que están platicando ahí en el libro de Isaías, ¿quién irá por nosotros? ¿No? Isaías está como en medio, como cuando estás viendo platicar a señores ya grandes y está como chamaco Isaías y viendo a los demás que están diciendo, no, pues ¿quién puede hacerlo, no? Y el niño como, heme aquí, ¿no? O sea, yo voy a la tienda, ¿no? Porque en esa gran capacidad o en esa gloriosa majestuosidad del plan de redención, uno de los tres tuvo que decir, yo voy. Y fue el Hijo de Dios. Esto es un excelente ejemplo para la iglesia de Filipos. Porque la iglesia en Filipos eran incapaces de declinar a sus propios derechos. Y como dije el día de ayer, el único derecho que tenemos nosotros es el derecho a renunciar a nuestros derechos. Es el derecho a renunciarnos. Cuando venimos al Señor le decimos, Señor, mi vida es tuya, te la entrego, ¿sí o no? ¿No dijimos así? Heme aquí, Señor, lo que tú que digas, y estás llorando ahí, ¿no? Y piensas que Dios no se acuerda de eso. Pero un día Dios se acuerda de eso, pues, y toma en serio las palabras que tú dijiste cuando estabas llorando o cuando estabas entregando tu vida a Jesús. Toda nuestra vida debe girar en torno a esto. Ellos no podían, la iglesia de Filipos, mantener un conflicto entre ellos sin tener en cuenta
¿quién realmente tuvo unos derechos supremos e ilimitados y no los consideró como irrenunciables? Jesús no dijo, ¿saben qué? Yo soy Dios, yo soy el Rey de Gloria, millares de ángeles me sirven, este es mi gobierno y mi gobierno tiene fin. ¿Por qué habría de ir yo a morir por gente que me odia? Por gente que son mis enemigos. Por gente que los amo y por más que los amo, ellos están en contra mía. Por eso se llama el acto la gracia, pues. Porque el amor, la gracia es el amor inmerecido. Yo no merecía ser amado por Dios. Es que Dios me encontró porque necesitaba algo de mí para que avance el reino de Dios, dice. No es cierto, no es verdad. Dios toma lo vil y lo menospreciado del mundo para que pueda resurgir su poder y su grandeza y su gloria, a fin de que Él se pueda llevar toda la gloria. Ahorita que estaba escuchando los testimonios de ustedes, de las profesiones y quién sabe qué, y me da gusto la verdad los pensamientos que tienen, porque son adecuados y son correctos. Pero aún si no tuvieras ninguna profesión, tu vida misma tiene que ser entregada a Dios. Porque tu vida misma, estás hablando de tus pensamientos, tus sentimientos, tus emociones y tu voluntad, es entregada y volcada hacia Él. Aún si no tuvieras nada, ningún trabajo ni nada, la verdad es que todo nuestro ser debe estar inclinado a ello. Versículo 7 vemos la encarnación humilde. Dice que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. La verdadera libertad, y lo vemos en las Escrituras, no consiste en retener los derechos, sino en ser capaz de desprenderse de ellos. Tú eres más verdaderamente libre y has experimentado el amor y la gracia de Dios cuando tú te desprendes de tus cosas para bendecir a otras personas. ¿Sí o no? Si quieres realmente sentir cómo el amor está inundando tu ser, bendice a otros, da a otros. No me refiero a dinero, no me refiero a cosas materiales, tiempo. Una de las carencias en nuestra época es poder escuchar a la gente. Por eso mi tarea es escuchar los pensamientos, escuchar las actitudes, escuchar a las personas. Pues. Habíamos estado, me invitaron a Tijuana a estar en un retiro espiritual y yo ya había pensado, dije, bueno, necesito un retiro espiritual, necesito realmente aprender algo, ¿no? Quiero que tú me hables, Señor, le decía. Y ahí voy para allá. Llego a Tijuana y mi amigo me dice, ¿sabes qué, Aaron? Yo no te voy a poder recoger, te va a recoger un matrimonio que traen unas broncas, traen un problemón, Aaron, necesito que platiques con ellos en el camino de Tijuana a Tecate. No, pues es una hora pues de camino. Y estos hablándome todo el camino, la mujer hablando, el hombre hablando, total, llorando ellos. Termino con ellos, piden consejo, les doy el consejo y ya oro por ellos. Me voy a querer dormir. Subo a mi cuarto y me habla mi amigo, Aarón, ya aquí estoy abajo, pero fíjate que estoy con un matrimonio que son doctores y necesitan ahorita platicar con alguien, me dice. Quieren platicar contigo, me dijo. Y yo decía, oye, Señor, pues yo vine aquí a escucharte a ti, no a escuchar a otros. ¿Qué está pasando aquí? ¿No? Y total, pero eso es una necesidad, hermanos, la verdad. La carencia más grande que hay ahorita en la iglesia una de ellas es saber escuchar a otros. Así que si usted tiene que ver esto de alguna manera, por favor, dedíquese un tiempo para poder escuchar
a otras personas. Así como dije ahorita, hay una encarnación humilde en el versículo 7, y esto te habla de la humillación y de la limitación que tuvo Jesús. Ahora, ¿de qué se vació Jesús? Algunos dicen o proponen que el vaciarse tiene que ver con despojarse de su naturaleza divina, lo cual es totalmente errado. Otros sugieren que Jesús se vació de sus atributos incomunicables, es decir, que Jesús quedaría como un Dios rebajado, contradiciendo la enseñanza del apóstol Pablo en Colosenses 2:9, donde dice que en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Otros sugieren que se despojó del uso de sus atributos divinos, ya que Cristo es una persona divina con dos naturalezas. Pero la verdad es que no. Jesús era verdaderamente hombre. Jesús es verdaderamente hombre y es verdaderamente Dios. Yo no sé de dónde sacaron el término ese de 100% hombre, 100% Dios. Yo no sé de dónde lo sacaron eso. Pero la iglesia ha confesado a lo largo de los años que Él es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Totalmente. De tal manera que cuando nosotros vemos en la Escritura lo que dice que es que el Creador se hace también criatura, que es lo que vemos en Navidad. Pinos, luces, esferas, música, buñuelos, tamales y cosas semejantes a estas, ¿no? Pero no es el motivo de la Navidad. El motivo de la Navidad es la encarnación, es el misterio de la encarnación del Hijo de Dios. La encarnación hace que Dios comparte la naturaleza con el hombre y se hace solidario con el hombre, de tal manera que conoce las tentaciones y las angustias del ser humano. Nadie puede comprenderte en tu necesidad específica como Dios, como Jesús. Ay, que me duelen las rodillas, que me duele la espalda. Esas son cuestiones físicas. Pero Jesús también las sufrió. Ay, me duele tanto mi alma, estoy herido, estoy dolido. Jesús también sintió eso. Por eso cuando nosotros vemos las Escrituras y vemos el sufrimiento de Jesús en el periodo ya en último antes de poder morir, tuvo angustia Jesús. Tuvo limitación, tuvo sufrimiento emocional Jesús. ¿Qué no dice Jesús que mi alma está angustiada hasta la muerte? No estaba Jesús como, ay, estoy pasando una cuestión tan difícil que tengo que enfrentarme a la cruz ahorita. No, sufrió mental, físicamente y espiritualmente, pues. O sea, la batalla de batallas estaba en el huerto de Getsemaní. Padre, si es posible, pasa esta copa. ¿Se acuerdan? A veces decimos nosotros, Señor, no aguanto esto más. Estás en la regadera. Señor, ya párale. Pero Jesús dijo, no se haga mi voluntad sino la tuya. No se haga mi voluntad sino la tuya. Entonces Jesús comprende nuestro sufrimiento. Jesús comprende cuando estás agobiado en tus emociones. Jesús comprende cuando estás sufriendo físicamente. Porque Él era humano. La encarnación exige el nacimiento de la mujer porque nació a través de una virgen, de una señorita, por obra del Espíritu Santo. El término encarnación es sinónimo de humanización. Él se hizo humano de la unión de Dios con la naturaleza humana, creada y asumida en el mismo acto que resulta en el hombre Jesús. Hermanos, todo esto es un misterio para nosotros. No estábamos ahí en el momento de la concepción, ni siquiera estamos en el momento de la concepción, ni siquiera los mismos doctores
se pueden dar cuenta, o pueden dar cuenta, pero no logran explicar cómo dos, el esperma y el óvulo se fecundan, pues. No lo pueden, pues. Ellos tienen, si son honestos, ellos humanamente hablando, y si son cristianos, deben de ponerse a postrarse y decir, gloria a tu nombre, porque tú eres el único que da la vida, Señor. Cuanto más la maravillosa concepción del Espíritu de Dios con la mujer, pues, que resultó en el hombre, Hijo de Dios, en Jesús. En Cristo conocemos al Dios humilde y al Dios humillado, inalcanzable misterio para nuestra mente, que es finita, condicionada y limitada. Esta encarnación comienza en el seno de María y concluye con la muerte como hombre, y que muchos están celebrando, yéndose a las playas y yéndose a tantas partes, pero no están entendiendo la verdadera magnitud de este sacrificio. Continuando con el tiempo en el sepulcro, pero proyectándose prácticamente con la glorificación de Jesús en la eternidad. Y gracias a Dios que hay en el trono de Dios, hay un hombre que está representándonos a nosotros. Hay un hombre en el cielo, en los cielos. El apóstol Pedro le decía a los judíos, le decía, este Cristo que a ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho, Señor y Cristo. Porque en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Jesucristo hombre. Pablo decía, no hay otro mediador entre Dios y los hombres. No hay. Así que es necesario ver esta encarnación en una expresión que le llaman la expresión kenótica, que es de descenso y de entrega por nosotros. Jesús poseyó su cuerpo humano, como decíamos, poseía un alma humana y un espíritu humano, de tal manera que podamos darle esta gloria a su nombre. Esta condición de la encarnación nos llama la atención cuando leemos el libro de Hebreos, donde dice en Hebreos 10:5, por lo cual entrando en el mundo dice sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. De hecho, el Salmo 46 habla de no solamente me preparaste cuerpo, sino has abierto mis oídos. Y esto hace alusión cuando en el libro de, creo que Levítico, cuando el esclavo cumplía los años de haber servido a su amo, le decía, amo, mi familia y yo nos hemos sentido muy a gusto con ustedes, queremos seguir sirviéndoles a ustedes. Entonces lo que hacía el amo, agarraba al esclavo y le horadaba el oído y le ponía una lesna, un arete, como propiedad de esa casa a la cual iba a servir. Jesús estaba diciendo aquí, tú has abierto mis oídos, tú has hecho que yo tenga una plena obediencia incondicional al Padre para la ejecución de la obra. La relación de Jesús con el Padre siempre fue por toda la eternidad. No es como nosotros cuando estamos aquí en el mundo, un día nos encontramos al Señor o el Señor nos encontró a nosotros y empezamos a caminar con Jesús. Pero Jesús nunca tuvo eso, siempre tenía y ha tenido una comunión ininterrumpida de amor, de sacrificio, de obediencia incondicional para su Padre. Ahora dice la palabra aquí condición, y esto se refiere a la expresión visible de su humanidad. Porque en esa condición en la que él estuvo, él nació, él creció, tuvo una familia, trabajó, tuvo hambre, tuvo sueño, sed, cansancio, lloró y fue un hombre también sociable.
Hasta en una boda andaba. No nos vamos a meter por ahí. Pero es admirable el contraste que hay de la humildad de Jesús con la soberbia de Satanás. Porque para allá va a apuntar toda la cosa. Si la iglesia está tomando un papel de soberbia, de orgullo, de rivalidad, de disensiones, no provienen de parte de Dios, vienen de parte del diablo. No sé cómo se dice en griego esa palabra, diablo. Pero no vienen de parte de Dios. Vienen de parte del Dios de este mundo. Así que hemos visto renuncia humilde, encarnación humilde, y en el verso 8 vemos la crucifixión humilde. Verso 8 dice, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Un paso adelante en la obediencia vale años de estudio acerca de ella. La obediencia es la manifestación propia de un siervo. Ayer Gerson mencionaba la palabra doulos o esclavo. Eso es lo que somos, esclavos. ¿Qué es un esclavo? Le preguntaron a A.W. Tozer. Es alguien que no tiene planes propios. Mira en una sola dirección y no abandona la cruz. Eso es un esclavo. Jesús estaba totalmente enfocado en la voluntad del Padre. En su muerte, siendo a la vez sacerdote y víctima, se ofreció a sí mismo por el pecado. El Señor gustó la muerte por nosotros. El Señor fue con una disposición y una entrega voluntaria que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Nunca has tenido la experiencia de agarrar o de tratar de agarrar un cochito de esos lechoncitos? Son bien chillones. ¿Sí? ¿Se han fijado? Pero las ovejas, cuando van a ser sacrificadas, no emiten nada. No respingan ni patalean ni nada. Jesús, como oveja, fue llevada al matadero. Creo que fue Will Durant, un historiador, que él decía que 100,000 ovejas eran sacrificadas en Jerusalén en el tiempo de Pentecostés. Por 3 días eran examinadas las ovejas, si eran realmente factibles para poderlas sacrificar. Jesús, durante 3 años, las personas, los fariseos, estuvieron tratando de encontrar algo que pudiera condenarlo a la muerte y no lo encontraron. Dice, por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Si tú lees Isaías 53, vas a encontrar la manera en que fue tratado el Hijo de Dios. Despreciado, desechado, varón de dolores, experimentado en quebranto. Pero Él dio su vida de manera voluntaria por nosotros, sin oponer ninguna resistencia. El componente de su muerte fue la cruz, que la cruz a veces se tiene en una congregación o en una iglesia. Algunos la tienen como cadenas o en una playera, pero en aquel entonces la cruz simbolizaba muerte, destrucción, simbolizaba terror y horror para las personas. Número 3, la exaltación de Cristo, lo vemos en los versos 9 al 11. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo
y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Del descenso de Jesús, de dejar toda su gloria, toda su grandeza, hasta lo más bajo, estando en la condición de hombre y en esa condición colocándose libremente para poder cumplir la voluntad del Padre, que es morir por tus pecados y por mis pecados. Dios no se quedó con los brazos cruzados después de esto. Dios actuó exaltando al que entregó su propia vida. Es la respuesta divina de aquella persona que se ha humillado delante de Dios. Dice la Escritura que el que se humilla, ¿será qué? Exaltado. Todo esto era temporal y transitorio, este estado de humillación, y dio paso a lo que es algo permanentemente y eterno, su estado de exaltación. La exaltación ya estaba profetizada. Si usted lee Isaías 53, la exaltación de Jesucristo supera a cualquier otra cosa, a cualquier otra persona, a cualquier otro gobernador, a cualquier otro presidente, y en el caso de ellos, a cualquier emperador que pudiera recibir todas las glorias. Porque Él es el mediador que traspasó los cielos. Él es el que ha sido hecho más sublime que todos ellos. Es el que subió por encima de los cielos. Es el que se sentó a la diestra del trono de Dios. Es este rey sobre toda autoridad, ahora y para siempre. Esta exaltación es super exaltación, como dice en el original. Esta super exaltación le dio el nombre que es sobre todo nombre. Y este nombre conlleva dignidad, majestad, gloria de la persona que tiene este título. Nombre sobre todo nombre que pudieras tener. No hay persona que tenga un mejor nombre que el nombre de Jesús. Para que en el nombre de Jesús, dice el verso 10, se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Esto habla del reconocimiento universal que debe de haber empezando cuando nacemos de nuevo y que culminará o que nunca culminará por toda la eternidad. Porque un día todos los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra doblarán sus rodillas. Doblarán sus rodillas confesando que Jesucristo es el Señor, como dice ahí el verso 11, y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Los traductores dicen aquí que el término usado es, o más bien la traducción debe de ser Jehová, Cristo, Jesús. Así que no es un acto de sumisión solamente, sino un acto de reconocimiento de que todas las personas verdaderamente podrán reconocer este acto de exaltación de nuestro Señor Jesús. Concluimos pues. Número 1, vimos la mente de Cristo. 2, luego vimos la humildad de Cristo y por último vimos la exaltación de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué debemos de hacer nosotros? ¿Cómo podemos aplicar este pasaje para nuestras vidas, para nuestra congregación? Primero, memoriza por favor este pasaje. Hazlo tuyo este pasaje. Toma este pasaje y escríbelo a mano, porque vamos a aprender más a memorizar cuando lo escribimos a mano. Pégalo en el refri, pégalo en el closet, pégalo donde tú vas, a donde tú vas más, pégalo ahí. Por lo general la gente va más al refri, ¿no? Porque estamos ahí moviendo. Pero la verdad es que necesitamos memorizar este pasaje. Número 2,
cree en este pasaje, créelo de verdad. Y si no lo crees, la pregunta para ti, tú y yo debemos creer en el Señor Jesús. Él dejando toda su gloria, Él dejando toda su grandeza, Él haciendo el sacrificio por nuestros pecados, Él va a recibir la mayor gloria y el honor. Un día, usted y yo estaremos cantando junto a millares de hombres y mujeres que han reconocido que Jesús es el Señor. Tercero, siga el estilo de vida presentado en este pasaje, porque es la actitud que nos está demandando este pasaje que debemos de tener, y es el estilo de vida que debemos de seguir nosotros. De tal manera que preguntamos al principio, hagas estas preguntas: ¿es esta el estilo de vida? ¿Es esta mi forma de caminar la que nos lleva a nosotros a caminar como Jesús? Y si no es así, podemos pedirle perdón a Dios. Y por último, cuéntele al mundo sobre este mensaje de este pasaje. Muchas personas en su ignorancia están ahorita no teniendo un tiempo de recogimiento, no en un tiempo de meditación, no en un tiempo de búsqueda de Dios. Y esa gente va a regresar a sus labores, a su vida cotidiana, pero ahí va a estar usted con este mensaje de vida, de eterna, de vida y salvación, de luz y de gloria que puede transmitirle con amor y con gracia para amarlos también. Hay una gran necesidad de la salvación en nuestra ciudad. Tus amigos, tus vecinos, tus familiares necesitan escuchar este mensaje de vida eterna. Así que por favor, cuéntele a sus amigos, cuéntele a sus familiares acerca de las verdades de Jesús y de lo que Él hizo en la cruz por cada uno de ustedes. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Señor, en esta tarde. Gracias por tu infinito amor, Señor. Señor, te pedimos humildemente, Señor, nos colocamos una vez más para poder contemplar, Señor, la maravilla de esta confesión, el cual siendo tú, Señor, en forma de Dios, no estimaste el ser igual a Dios como cosa a la cual aferrarte. Señor, hay cosas en nuestra vida personal a las que nos aferramos, Señor, en el ministerio o en el trabajo, Señor. Señor, hay cosas que nosotros no las soltamos por creer que tenemos la razón, por creer que somos superiores, por creer, Señor, que nuestro conocimiento es mejor. Pero Dios, el ejemplo mayor que tú nos das es que tú te despojaste de tu gloria. Señor, perdónanos porque muchas veces somos adictos a esa gloria. Buscamos una gloria vana, una gloria pasajera. Pero Señor, permítenos en esta mañana poder confesar nuestro pecado hacia ti. Y poder, Señor, ver la necesidad de caminar en ese estilo de vida de Jesús, de entrega, de amor, de sacrificio, totalmente para ti, Señor. Que podamos ser una iglesia que sea una ofrenda agradable ante ti, Señor. Que seamos una iglesia que proyecte la humildad y el amor de Jesucristo. Porque hay un mundo, Señor, agresivo, duro. Es un mundo, Señor, con tanta soberbia, donde no hay reconocimiento de tu señorío. Pero ahí va tu iglesia, Señor,
Ahí van hombres y mujeres en sus trabajos, como amas de casa, como estudiantes. Dios, donde la luz de tu evangelio pueda fluir, pueda correr por las calles, pueda correr por los campos, pueda correr en las universidades, pueda correr en los centros de trabajo, Señor. Porque será tu gracia, será tu poder, será tu obra, porque tú, Señor, levantarás a hombres y mujeres humildes, sencillos, Señor, que resplandezcan con la luz del evangelio. Y entonces, Señor, las tinieblas huirán y hombres y mujeres serán convertidos a tu gloria, a tu nombre. Vendrán, Señor, y podrán doblar sus rodillas, y un día estarán ellos también junto con nosotros, confesando y declarando que tú, Señor, no César, que tú, Señor, no el presidente, que tú, Señor, no los gobernadores, que tú, Señor, eres el Rey de reyes y Señor de señores. Toda la gloria es para ti, Jesucristo. Amén.